La paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Bien, estamos desarrollando una serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y por este tiempo estamos desarrollando las parábolas escritas en el libro de Lucas. Hermanos, el tema de esta ocasión es la parábola del amigo inoportuno. La parábola del amigo inoportuno. Esta interesante historia la hallamos en el libro de Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Un lenguaje mucho más sencillo. Quiero compartir esta historia en esta versión de Biblia. Y dice así. También les dijo, supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice, vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda así. No me molestes, la puerta está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarte, no puedo levantarme a darte los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara. No tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Allí la palabra del Señor. Hermanos, esta interesante historia se ejemplifica con una situación un poco embarazosa, diría yo. Un amigo recibe como huésped a otro amigo que ha llegado de viaje, recibe en su casa, pero resulta que no tiene nada que brindarle, nada tiene para darle de comer. Entonces él, apurado en esta situación un poco, digámoslo así, una situación que lo puso en contratiempo, va a la casa de otro amigo y le pide, por favor, que le prestara 3 panes para poderle dar de comer a la visita que había recibido. Resulta que su amigo está ya dentro de casa. Esta historia se sitúa a la medianoche. Este hombre ya había cerrado la puerta de su casa con llave, estaba metido en su cama con su familia y desde adentro del dormitorio le contesta al amigo que está afuera pidiéndole un favor. Por eso esta parábola se titula La parábola del amigo inoportuno. Esta situación, la verdad que es algo que a mí me resulta muy gracioso, porque de todas maneras, todos en algún momento hemos estado en un contratiempo, ¿no? Hemos estado en una situación límite,
Hermanos, uno podría decir, bueno, qué indelicado, ¿no? Qué inoportuno. Y bueno, he buscado el significado de esta palabra inoportuno. Y según el diccionario, un diccionario secular, dice lo siguiente, que inoportuno significa fuera de tiempo o de propósito. Sin duda alguna, esta persona fue inoportuna con su amigo, que sabiendo ya que era tarde, sabiendo que su amigo ya estaba descansando, va a molestarlo prácticamente. Y no solo que le va a molestar, sino que va a pedirle un favor que ni siquiera era para él, sino para congraciarse con una visita que éste había recibido. Hermanos, esta situación, como vuelvo y lo repito, una situación embarazosa, tiene una respuesta de parte de la persona que está siendo inoportunamente molestada. Él le contesta desde adentro, desde la habitación, le dice, por favor, no molestes, la puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados, ellos ya estaban metidos en cama. Qué situación tan difícil. Otra persona no te sale, ni siquiera te contesta. Así tú toques y toques la puerta, no te sale. Hermanos, pero el Señor toma, por ejemplo, esta situación un tanto indelicada para revelarnos una verdad espiritual, la necesidad de orar, la necesidad de recurrir a Dios en oración. Mire, en la versión Reina Valera dice lo siguiente, en el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres verbos que nosotros constantemente empleamos en la oración. Número uno, pedir. Número dos, buscar. Número tres, llamar. ¿A quién pedimos? A Dios. ¿A quién buscamos? A Dios. ¿Y a quién llamamos? A Dios. Sin duda alguna, hermanos, nosotros recurrimos a la oración para tener comunión con Dios. Y en nuestra oración muchas veces se hace un enunciado de petición. Tantas cosas en las que uno piensa en el momento en que está orando. Pedimos por la vida de nuestra familia, pedimos aún por nuestra propia vida, pedimos por nuestro matrimonio, por aquellos que están desempleados piden por empleo, por aquellos que están enfermos piden por salud, por aquellos que están en problemas piden solución para sus problemas, piden vivir en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, constantemente nosotros buscamos al Señor a través de la oración. Y Dios ha establecido esa promesa de que si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Que si nosotros buscamos, vamos allá. Y que si nosotros llamamos, se nos van a abrir las puertas. Hermanos, hay una palabra escrita en el libro, en la primera carta del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice el Señor en su palabra. Dice lo siguiente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, todo aquello que a nosotros nos angustia, todas aquellas preocupaciones, debemos depositarlas en manos del Señor. Toda situación contraria, todo problema, toda tribulación, Señor, en tus manos están. Hermanos, debemos buscar al Señor a través de la oración. Orar es conversar con Dios. Hay mucho en lo cual nosotros debemos platicar con Dios. En el libro de Filipenses,
ahora el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículos de 6 al 7. Dice el Señor en su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros reflexionamos nuevamente en el ejemplo que nos cita el Señor de esta parábola, el amigo inoportuno, nos daremos cuenta de que este hombre llegó a una situación límite. Recibió en su casa una visita. Él era prácticamente el anfitrión por ser el dueño de casa. Estaba recibiendo la visita de un amigo que había llegado de viaje y se encontró en la situación de que no tenía nada que brindarle a su amigo. No tenía nada que brindarle de comer. Obviamente, por no ser indelicado con él, fue en busca de otro amigo para pedirle prestado comida. El ejemplo que se cita es que le pidió prestado 3 panes, algo que pueda saciar el hambre de este hombre. Hermanos, todos hemos estado en aprieto muchas veces. Hemos estado en situaciones bastante comprometedoras. Y esta situación que vivió este hombre, yo la entiendo plenamente porque muchas veces, por ejemplo, quizás este hombre recibió la visita de un amigo que había llegado de viaje. Pero pongamos el ejemplo de que usted tenga una deuda que cubrir en X fecha y no ha reunido la cantidad para poder suplir esa deuda. Muchos recurrimos a los amigos: por favor, hazme un préstamo, un crédito, para yo poder cubrir esta deuda. Es lo más común, ¿no? Es algo muy común esto de que tengamos deuda y que tengamos que, de alguna u otra forma, cubrir en la fecha que se nos ha marcado para pagar la deuda. Recurrimos a los amigos, recurrimos a la familia. Eh, si podíamos decirlo, vamos a molestar, pero a veces la necesidad nos lleva a eso. Si eso lo trasladamos al campo espiritual, a Dios nosotros no lo molestamos. Cuando nosotros acudimos en oración ante Dios, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, hermano, es porque el Señor es nuestra torre fuerte y a Él correrá el justo. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. El apóstol Pedro le dijo una vez al Señor: ¿a quién iremos, Señor, si solo en ti hay palabras de vida eterna? ¿A quién más podemos acudir? Ante una necesidad, buscamos a Dios. Si estamos metidos en un problema, buscamos a Dios. Si estamos atribulados, estamos tristes, estamos afligidos y queremos tener paz en nuestro corazón, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Hermanos, a diferencia de este hombre que le respondió a su amigo desde el dormitorio, prácticamente, estando acostado con su familia: ¿sabes qué? No me molestes, es tarde. Por favor, ven en otro momento. Yo ya he cerrado la puerta, es medianoche, yo ya estoy metido en cama con mi familia. No seas inoportuno. Hermano, Dios no nos va a contestar así. Dios a nosotros nos espera como un padre con los brazos abiertos. Sus hijos van en busca de este Padre celestial que está para nosotros en todo tiempo, en todo lugar. El Señor para nosotros, o sea, para el Señor nosotros no somos inoportunos como este amigo, ¿no?
Dios sabe más que nadie nuestras necesidades, Dios sabe nuestras carencias, Dios sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Antes de que nosotros abriéramos nuestra boca, ya el Señor ya conoce nuestra situación, hermanos. Por eso para nosotros no somos inoportunos para Dios, hermanos, pero todo lo que nosotros podamos pedir en oración, siempre todo se va a circunscribir a la voluntad de Él. Siempre va a prevalecer su voluntad sobre la voluntad de los hombres, su voluntad aún sobre nuestra propia voluntad. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice el Señor en su palabra, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos, 14 y 15. 14 y 15. Dice el Señor en su palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, el Señor nos está escuchando. El Señor está atento a escuchar nuestras peticiones. Su oído está para nuestra voz. Pero obviamente, hermanos, Él nos escucha, pero Él nos concede conforme a su voluntad. Él sabe lo que nosotros necesitamos, más que nadie. Aún sin antes de abrir nuestra boca y expresar lo que nosotros necesitamos, la carencia que nosotros tenemos, ya el Señor ya la conoce. Todo lo sabe el Señor. Hermanos, meditemos en esto. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, declara la palabra del Señor. Sus pensamientos son mucho más altos. Reflexionemos. Más adelante vamos a ver una parábola, hermano, de la viuda y el juez injusto. Y esta historia tiene una relación muy estrecha con la historia que estamos estudiando en esta ocasión. El tema central de estas dos parábolas es la necesidad de orar y de no desmayar, sino que constantemente debemos recurrir a Dios a través de la oración. La oración, hermanos, debe iniciar en el comienzo de nuestro día y debe cerrar el término del día. Hay tantos ejemplos que nos cita la palabra del Señor de hombres y mujeres de oración. Por citarles ejemplos, tenemos, hermanos, el claro ejemplo del profeta Daniel, un hombre que abierta las ventanas de su dormitorio con miras hacia Jerusalén oraba a Dios 3 veces al día. Podemos ver el ejemplo de la sierva Ana, que amargamente lloraba a Dios en oración y le pedía que por favor, le permita ser madre. Y Dios le concebió, Dios le dio la oportunidad de que esta mujer pueda ser madre. Hermanos, nosotros en la oración debemos despojarnos de todo egoísmo, debemos despojarnos de toda altivez de espíritu, porque Dios mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dios es un Dios que todo lo ve. Y cuando digo que todo lo ve, aún ve las intenciones de nuestro corazón. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos,
Qué interesante que el apóstol Santiago haga referencia acerca de que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Y termina diciendo a través de este versículo que nosotros buscamos es satisfacer nuestros malos deseos. Es decir, que las pocas veces que nosotros oramos, oramos mal. ¿O de qué forma estamos orando? ¿Con qué intención estamos orando? Hay quienes han orado a Dios por un trabajo. Dios les concede el trabajo. Y se centran tanto en el trabajo que se olvidan de Dios. Hay otros que le piden a Dios una idónea, un idóneo. Se centran tanto en la idónea y en el idóneo que no quieren saber más de Dios. Hermanos queridos, siempre hay que pedir con sabiduría. Siempre hay que pedir realmente conforme a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres que esto llegue a mi vida, si tú quieres que este proyecto se cristalice en mi vida, Señor, que sea en tu voluntad ignorando. Y es sabio pedir así, hermanos, porque nosotros como humanos nos equivocamos, nosotros erramos el blanco, es decir, pecamos. Hermanos, el apóstol Santiago nos dice, para gastar en vuestros deleites, es decir, para satisfacer nuestros malos deseos, o sea, gastar en nuestros placeres. ¿De qué forma estamos orando? Miren, si volvemos al libro de Primera de Juan y vamos al capítulo 5, veamos por favor el versículo 4. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, hermano, que cuando nosotros oramos a Dios debemos hacerlo con fe, creyendo en Dios, creyendo que Él existe, creyendo que Él hay. Hermanos, Dios escucha nuestra oración, pero Él responde conforme a su voluntad. No muchas veces se dan las cosas como nosotros queremos que se hagan, sino como Él determina que se haga. Reflexionemos en estas palabras, reflexionemos en esta historia de este amigo inoportuno, ¿no? Fue a la casa de su amigo a pedirle prestado comida para satisfacer la necesidad, el hambre de un amigo que había llegado de viaje a su casa. Para Dios, nosotros nunca vamos a ser inoportunos. Dios está para nosotros siempre. Dios no duerme. La Biblia declara, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Para nosotros también, Él no duerme. Él está atento a nuestra voz. Nosotros debemos acercarnos a Dios con fe, creyendo en su voluntad, en su misericordia. Sabemos que de Él vendrá la respuesta a nuestra oración. Hermanos, que nunca se nos olvide esta historia. Vamos a seguir desarrollando estas parábolas, hermanos. Yo les pido gentilmente, casi no lo hago, pero les pido gentilmente que compartan estas enseñanzas. Compártanlas con su familia, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia. Que la palabra del Señor se difunda, hermanos, a través de las redes sociales. Hay tantas malas noticias que nos llegan a través del WhatsApp, del Facebook, de todas las redes sociales que hoy en día existen, ¿no?
están plagadas de malas noticias y de noticias falsas. Hermanos, si así como nosotros divulgamos muchas veces noticias que son falsas o noticias que son banales, hermanos, si nosotros también empleáramos el mismo tiempo para compartir la palabra, ¿cuántas almas no serían bendecidas por parte del Señor? ¿Cuántas vidas, hermanos, hoy en día alcanzarían salvación y vida eterna a través de Cristo? Yo sé que hay mucha necesidad espiritual, hay muchas personas que necesitan del Señor. Hermanos, aprovechemos estos espacios, estas enseñanzas, a lo menos de esta serie de estudio que se llama Las Palabras de Jesús. He tratado de comprimirlas en un tiempo de 20, 25, máximo 30 minutos. No quiero cansarles, ni mucho menos incomodarles con la enseñanza, no, todo lo contrario, que esta enseñanza sea de bendición, que abone a tu vida espiritual, que si hay algo que tú no lo has tenido claro en tu estudio bíblico, con tu estudio devocional de la palabra, bueno, espero que con estas explicaciones logres dilucidar tus dudas, ¿no? Puedes hallar respuestas a tus preguntas. Me he tomado este trabajo de ir desarrollando parábola tras parábola, compartiéndola con los hermanos de la congregación y también con ustedes. Yo, como lo he dicho anteriormente, este canal no es exclusivo de los cristianos, sino también por aquellos que están de oyentes, por aquellos que por primera vez se enlazan con este canal. Esta palabra es para todos. El Señor no hace excepción de personas y yo tampoco. Hermanos queridos, espero que tengamos una nueva oportunidad para seguir compartiendo la enseñanza bíblica. Hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga y Dios te guarde.